Hoy quiero que aprendas a cómo ejercitar tus dedos para que te prepares en nuestro próximo video, que aprenderemos a sacar una melodía de oído. Te garantizo que con las técnicas y métodos que utilizo podrás sacar una melodía. Es cosa de tener paciencia, de sacar el tiempo para dedicarte, y seguro que lo lograrás. Es seguro. Créeme que lo lograrás. Lo primero que te voy a contar, que debo decirte, es que este video es el primer video de una serie que voy a iniciar. Y esa serie vamos a iniciar primero ejercitando los dedos, básicamente de la mano derecha, para aprender a tocar una melodía, para tener fluidez a la hora de sacar una melodía. Esta es una serie acerca de cómo sacar una melodía de oído. Y dentro de esta serie, que haremos unos cuantos videos, 2, 3 o 4, bueno, los que vayan surgiendo, vamos a sacar varias canciones. Luego recibiré de parte tuya alguna canción, algún himno, que me digas cómo se sacan las notas de la melodía y podremos ir sacándola. Pero mi interés real con esto no es que tú saques la melodía o hagas la melodía porque yo te diga las notas, sino que tú mismo por tu cuenta puedas sacarla. Entonces, vamos a iniciar con estos ejercicios de la mano derecha para tener fluidez a la hora de tocar una melodía. Y el ejercicio consiste en lo siguiente: quiero que me hagas en diferentes escalas ejercicios ascendentes y descendentes de las escalas mayores y menores. Si no has visto las escalas mayores y menores, te voy a dejar un video para que veas las escalas mayores y menores, y partiendo de ahí comiences a hacer los ejercicios. Y el ejercicio primero es este. Puedes poner tu metrónomo bien lento y comenzar a hacer notas negras o corcheas, como lo desees. Eso fue la escala de Do. Escala de Re. Escala de Mi. Entonces, ese es un primer ejercicio, hacer escalas ascendentes y descendentes. Lo que quiero que logres es que vayas teniendo soltura en tus dedos. Yo entiendo que estoy hablando con una persona que está aprendiendo a tocar el piano, una persona que no sabe nada de piano y que está iniciándose en el tema de la música, y por eso yo estoy dando las cosas básicas. Probablemente para alguien que esté más avanzado esto parezca muy sencillo, pero realmente para las personas que están iniciando, que son mi público objetivo en estos momentos, es que vea esta parte que le estoy dando, que seguro que le va a ayudar, estoy seguro. Entonces el otro ejercicio es hacer notas corcheas. Esto era negra. Podemos hacer luego dos notas, combinar dos notas. Esto. Haces una primera nota y la segunda, y luego inicias en la segunda. Bien, fíjate bien. Do, re, re, mi, fa, sol, la, si, do, la, si, do. Te garantizo que esto te va a ayudar. Créeme, te va a ayudar. Vamos a hacer ahora figuras. Vamos a combinar 3 figuras. En música, este figuraje, así, se le llama tresillo. A la misma, digamos, a la misma velocidad todo, y las 3 notas se dan en el tiempo de 2 corcheas, el tresillo. Un tresillo de corcheas se da en el tiempo de 2 corcheas.
Eso es ascendiendo y luego descendiendo. Bien. Ahora vamos a hacer, podemos decir 4 corcheas. Esto. Bien. 1, 2, 3, 4. Vuelvo de nuevo. Fíjate que es el mismo, la misma idea de ahorita. Hasta que llego a la octava. Voy haciendo 1, 2. Sigo en la nota siguiente. Re en este caso. Nota siguiente, mi. Fa. Sol. Hasta que llego a la octava. Que es Do. Entonces, para hacerlo de manera descendente, hago lo mismo. Todo junto sonaría así. Ok. 5 notas. Siempre hasta que llegue a la octava. Eso es una escala de 2 notas con estos 2 dedos, de 3 notas, descendiendo, 4 notas, descendiendo, 5 notas, octava, descendiendo. Bien, ese ejercicio te garantizo que con él es una parte, digamos, es una parte previa para luego, una parte previa que te permitirá soltar los dedos para luego en el próximo video decirte cuáles son las técnicas que utilizo para sacar una melodía de oído sin fallar en el intento. Pero desde ya, debo decirte que es muy vital para sacar una melodía. Si quieres sacarla con conciencia, si quieres saber lo que estás haciendo, si quieres saber en qué tono estás tocando, haciendo tu melodía, tienes que saberte las escalas. Al menos apréndete una escala. La escala más fácil, la que casi todo el mundo usa, es la escala de Do, porque no tiene alteraciones. O bien puedo utilizar la escala de Sol, porque solo tiene una alteración, Fa sostenido. O bien la escala de Fa, porque tiene también una alteración Si bemol. Haz estos ejercicios y nos vemos en el próximo video y te aseguro, te garantizo que aprenderás a sacar una melodía de oído sin morir en el intento. Te doy las gracias por llegar hasta aquí en el video y te pido que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que compartas la información con otras personas. Si te gusta, que le des like. Así que muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima. Un saludo.